Buenas tardes. Muchas gracias, doña Melania, y también a la Academia Nacional de Ciencias por la invitación a este importante foro. Quisiera empezar señalando que Costa Rica experimenta un conjunto de cambios y de tendencias productivas, demográficas y laborales importantes. En los últimos 30 años hemos tenido una economía que ha cada vez menos agrícola y más de servicios. Y también el país ha venido experimentando un cambio estructural de la población y nos encontramos en un proceso de transición demográfica avanzada en el que aumentan los grupos de mayor edad eh, eh, y, y en este contexto, en los próximos 25 años, se invertirán los grupos dependientes y las cohortes de jóvenes que requiere el país serán cada vez más pequeñas. Y esto pues implica que efectivamente estamos frente a desafíos muy importantes porque esas cohortes de jóvenes cada vez serán más pequeñas y tendrán que ser altamente productivas para poder llevar bajo sus hombros el financiamiento del régimen de bienestar que el país tiene. Hoy, además, estamos frente a una situación donde el bono demográfico que teníamos se nos está agotando, ¿verdad? Que tenemos. Y en este marco, pues es muy urgente que el país pues aproveche para que estas generaciones que están saliendo del sistema educativo sean altamente capacitadas con una educación de calidad. En este contexto, sin embargo, el país desperdicia oportunidades. Debido a que, ¿por qué? Bueno, porque hay brechas de género persistentes. Aún cuando las mujeres son la fuerza laboral que más crece más que los hombres en los últimos 20 años, porque muestran tasas de participación mayor y contrario, como ustedes observan en este gráfico, en el caso de los hombres, esas tasas de participación tienden a estancarse. Cuando vemos la participación laboral de las mujeres, esta participación laboral es baja. Es baja si la comparamos con los países de la Unión Europea y también con el resto del mundo. Eh, las mujeres en general son además las más afectadas por los problemas de empleo, desempleo y subempleo, porque no siempre tienen todas las condiciones para trabajar más horas, aunque quisieran. Y esta situación hace que ellas presenten los peores indicadores en materia de desempleo, subempleo. En tiempos de crisis en particular, eh, como la situación económica difícil en la que hoy estamos debido a la pandemia, las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo, constatando una realidad desigual en la que, como he dicho en otras ocasiones, si a la economía le va mal, a las mujeres les va peor. Eh, por el perfil demográfico y el desarrollo productivo que Costa Rica ha alcanzado, ya deberíamos haber logrado la universalización de la secundaria y conformado una robusta capa de técnicos, profesionales y científicos. Pero esto no es así. Tenemos un bajo logro educativo en secundaria y la probabilidad de que un joven complete noveno año es hoy apenas de un 55% y que un joven complete la secundaria es apenas de un 50%. Esta es una situación que coloca a Costa Rica en una posición de logro educativo deficiente, muy lejos de los países de la OECD, que, como ustedes observan en este gráfico, en esos países, estos países tienen un logro educativo por encima del 80%, muy lejos de lo que Costa Rica en este momento está alcanzando. Además, Costa Rica está lejos de los países desarrollados
y emergentes en materia de educación técnica. El sistema educativo costarricense en general gradúa muy pocos técnicos, eh, como pueden ver en este gráfico que sigue. Eh, esta franja roja pequeña que ustedes ven ahí es la población de 18 a 64 años de edad con secundaria técnica completa, y es ese bajo nivel, y en este bajo nivel educativo, muy insuficiente, menos del 3% de las mujeres en edad de trabajar tienen educación secundaria completa. Y además tenemos una brecha territorial importante entre esas mujeres que se gradúan de la educación técnica entre la zona, entre la región central y el resto de las regiones. Eh, una brecha que urge saldar. Pero las brechas de género también las vemos en el mercado laboral, donde pocas personas se gradúan en ingeniería y tecnologías que, como ustedes pueden ver en este gráfico, favorece más a los hombres que a las mujeres en general. Para el 2019, la distribución de las personas ocupadas en áreas de STEM sigue siendo mayor para los hombres. En ingenierías, como observan en este gráfico, en áreas como el desarrollo de software, también en áreas como más novedosas, como las ciencias de datos, por ejemplo. El porcentaje que representan las mujeres entre los graduados en áreas de ingeniería y tecnología es bajo, y pasó de representar el 25% en el año 2000 a un 37% en el 2019. Un porcentaje que, aunque ha venido creciendo, sigue siendo totalmente insuficiente. Además, la cantidad de hombres por cada mujer ocupada en áreas de STEM sigue siendo amplio, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, por cada 5 hombres graduados en áreas como el desarrollo de software, hay una mujer, o por cada 2.6 hombres graduados en ingenierías hay una mujer, o en ciencias de datos por cada 2,4 hombres graduados hay una mujer, lo cual nos pone en evidencia pues, los problemas que tenemos. Las razones de estas brechas y de esta inserción laboral desigual tiene que ver con problemas de discriminación por género, entre los cuales destaca la alta segmentación de carreras y ocupaciones que sigue operando, donde las mujeres siguen concentrándose en áreas consideradas típicamente femeninas como educación, ciencias sociales, artes y menos en áreas como ciencias e ingenierías. Esta fuerte segmentación la hemos comprobado en la selección de las carreras universitarias, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, donde la brecha es amplia entre mujeres y hombres que escogen áreas de STEM ubicadas en la parte derecha de este gráfico y que se explica en buena parte por la autopercepción negativa que las mujeres arrastran sobre sus habilidades matemáticas y que empieza desde los niveles iniciales, según veremos a continuación. Para comprender un poco algunas causas y factores explicativos de este fenómeno que actualmente es el que tenemos, ¿verdad? Tanto las condiciones del mercado laboral, tenemos que observar el rendimiento o digamos, dónde surge esta temática. Y en realidad, cuando nosotros vemos los resultados, por ejemplo, en PISA, en las pruebas PISA, hemos tenido un estancamiento en las competencias científicas y matemáticas principalmente, y algún retroceso en materia de comprensión lectora. Por otra parte, estos bajos logros de aprendizaje se arrastran desde la primaria y se arrastran con brechas importantes. Si vemos los resultados de la última prueba TERCE realizada por la UNESCO en el 2013, que hace una comparación a nivel regional, en general
los estudiantes al terminar sexto grado tienen el 50% se ubica en los niveles de desempeño más bajo en materia de comprensión lectora, y en ciencias y en matemáticas el porcentaje es mayor, supera el 70%. Si ustedes ven este gráfico, las brechas son amplias. Desde tercer grado, los hombres les va mejor en matemáticas que las mujeres, y en lectura las mujeres tienen alguna ventaja. Esto mismo se presenta al finalizar la escuela. Sin embargo, al finalizar toda la etapa escolar, seguimos arrastrando esas brechas en materia de rendimiento, que se van acentuando principalmente para el caso de las mujeres en las áreas más relacionadas con STEM, por decirlo así. Estas brechas también, cuando las analizamos en los rendimientos de PISA para la última aplicación del 2018 comparada con 2015, podemos observar que no hemos tenido mejoras. Por ejemplo, en PISA 2018, las mujeres tienen una diferencia de más o menos 10 puntos en la comprensión lectora, mientras que en matemáticas y ciencias la diferencia con respecto a los hombres es casi de 20 puntos, lo cual es bastante preocupante, y como vimos son brechas que se vienen manteniendo desde la etapa escolar. Pero para entender qué es lo que pasa con ese rendimiento, ¿verdad? Y pensar qué es lo que sucede, que no logramos cerrar esas brechas, que además como país tenemos un bajo logro de aprendizaje, pero ¿cómo hacemos para cerrar esas brechas? Observamos que el papel de la comprensión lectora es fundamental para poder adquirir otras disciplinas relacionadas con, por ejemplo, matemáticas y ciencias, y además ser capaces de manejar mucha información que les permite ir desarrollando esas habilidades. Es decir, la comprensión lectora es un elemento fundamental que debe integrarse al currículo de manera transversal para poder favorecer los procesos de aprendizaje de otras disciplinas desde los niveles iniciales de la educación. Por ejemplo, un estudio de ecuaciones estructurales que realizamos con la base de PISA 2018 demuestra que la comprensión lectora genera un efecto muy alto para el aprendizaje de la competencia matemática y un efecto muy alto también para la competencia científica. Además, la mediación docente es un factor que puede ayudar a cambiar estos resultados. ¿Por qué? Porque forma las habilidades y las estrategias de lectura. Cuando hicimos un análisis para ver si este efecto de la comprensión lectora sobre el aprendizaje en matemáticas y en ciencias cambiaba entre hombres y mujeres, la verdad es que no. Para ambos tiene un efecto muy alto de predicción y de causalidad. Por tanto, debemos pensar en qué es lo que está pasando con la comprensión lectora y quiénes son esas personas que están enseñando en nuestras aulas. Un estudio realizado para el 7º Informe del Estado de la Educación, que analizó el programa de enseñanza del español en la primaria, demostró que, por ejemplo, el 75% de los docentes de español consideraban la lectura como una práctica obligatoria y poco relacionada al gusto y al placer. Además, aplicaban un alto énfasis en prácticas tradicionales. Estas son prácticas contraproducentes para desarrollar a ese ciudadano competente, lector, que al cumplir con estas habilidades y estas características va a ser capaz de desarrollar mejor habilidades superiores y además ser capaces de entender mejor textos en otros formatos como lo son la matemática y las ciencias. Habíamos descubierto que estudiantes saben leer, pero cuando se enfrentan a un problema matemático no comprenden qué es lo del planteamiento. Por tanto, la mediación resulta fundamental, como lo vimos, y debemos actuar de inmediato, pero tenemos deficiencias importantes en esa área. Además, cuando analizamos los perfiles, ¿verdad?, que requiere el Ministerio de Educación Pública, los perfiles docentes, para implementar con éxito el programa de español versus lo que ofrecen las universidades, es decir, las mallas curriculares de los docentes que se están formando, distan de manera importante. No tienen enfoques lingüísticos definidos, las bibliografías están desactualizadas, muchas datan de los años 70, no hay un perfil de salida ni tampoco requisitos de ingreso. Esta situación va repercutiendo en que podamos ir mejorando esa competencia lectora que debe desarrollarse desde la primaria y que a su vez puede incidir en el desarrollo, ¿verdad?, o en la disminución de brechas entre hombres y mujeres que se está presentando desde la etapa escolar en nuestro sistema. Además, este gráfico muestra algunas de las principales universidades, ¿verdad?, que gradúan carreras de docentes en primaria
y como se puede observar, tienen muy poco porcentaje de créditos en lengua y literatura, lo que nos habla de que la formación inicial en realidad es deficiente en nuestro sistema y esas debilidades se arrastran a la práctica docente en las aulas. En suma, el país debe avanzar en atender desde los niveles iniciales el efecto de la autopercepción de las mujeres sobre sus habilidades matemáticas y científicas. Además, se deben de construir bases sólidas en materia de comprensión lectora desde los niveles iniciales para favorecer los procesos de aprendizaje de las otras disciplinas y contar con docentes con capacidad de promover con alta solvencia la comprensión lectora y una mediación pedagógica que potencie las habilidades científicas y matemáticas de las mujeres y además genere para ellas mayores oportunidades y le permita al país cerrar las brechas presentes en el mercado laboral. Comienzo agradeciendo la oportunidad que nos brindan de compartir algunas reflexiones y algunos resultados de investigaciones que hemos desarrollado en la Escuela de Matemática del TEC en la última década. Estamos preocupados, por un lado, por mejorar o contribuir a mejorar el rendimiento en matemática en la educación primaria y secundaria, y como Instituto Tecnológico muy interesados en que más chicos y más chicas accedan a carreras de ingeniería, a carreras de ciencias básicas, en general a carreras técnicas. Y las matemáticas son uno de los elementos fundamentales en este tipo de carreras. Además de preocuparnos de qué debe enseñarse, cómo debe enseñarse y con qué debe enseñarse, temas que han sido, son y serán siempre muy importantes en estos temas. Hay un cuarto componente que es el llamado dominio efectivo, que tiene que ver con el estudio de las actitudes, de las creencias y de las emociones. McLeod es uno de los pioneros en este tema allá en cerca de 1990. Andamos cerca de 40 años de interés en este tema, y McLeod definía que los tres indicadores importantes son las actitudes, las creencias y las emociones. Las creencias, pensemos simplemente que son una especie de verdades asumidas que las personas van generando a lo largo de su vida por las experiencias que tengan, muy difíciles de remover y que además son la forma mediante las que las personas interpretan el mundo. Y ven qué importante, no importa si la creencia es verdadera o no, para quien tiene esa creencia es como si fuera verdadera y con base en ella decide. Las actitudes son cuestiones valorativas, si algo me parece bueno o malo, en general, valorativo positivo, valorativo negativo. Y las emociones son mucho más puntuales, de menos duración, son reacciones que las personas tenemos ante diferentes hechos, que a veces incluso tienen efectos físicos anatómicos, como el pánico y otros. Estos elementos para algunos investigadores se amplían a otros indicadores como los sentimientos, los valores, etc. Pero en general, cuando hablamos del dominio afectivo, por lo menos pensamos en las actitudes, en las creencias y en las emociones. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde hace unos 40 años las investigaciones arrojan resultados muy importantes como estos, que las creencias y las emociones del docente tienen relación o tienen impacto en los rendimientos académicos, en las actitudes y en las creencias de sus alumnos. Otras investigaciones nos dicen, y esta es una investigación en el marco de PISA 2004, que los estudiantes que muestran altos niveles de ansiedad matemática, la ansiedad matemática es un tipo de ansiedad especial que genera a las personas el tener que hacer cosas en matemática. Quienes tienen altos índices de ansiedad matemática no se interesan por la materia y no quieren llevar ningún tipo de estudio o tema que se relacione con las matemáticas. Otras investigaciones han encontrado relación entre el nivel de ansiedad matemática y la autoconfianza matemática. La autoconfianza matemática es mi propia convicción de mi capacidad de aprender matemática. Bueno, se encuentra que las personas que tienen alta ansiedad matemática tienen a su vez una baja confianza en su propia capacidad de aprender matemática. Y esto es importante, como veremos más adelante, por las incidencias que puedan tener en la escogencia de carrera, por ejemplo. Una de las consecuencias más importantes, dicen estos investigadores, de la ansiedad matemática es que las personas con mayores niveles de ansiedad matemática muestran tendencia a evitar programas formativos. Por ejemplo, en las universidades donde los planes de estudio son flexibles, lo cual cada vez es más típico,
las personas que tienen oportunidad de llevar materias de otras carreras o llevar electivos, si sufren alta ansiedad matemática, evitan llevar cursos de otras carreras que tengan componente matemático o de llevar materias electivas o optativas de componente matemático. Y esto lo reafirman estas investigaciones también en otro momento y en otros lugares, de que las personas con alta ansiedad matemática muestran actitudes negativas hacia el trabajo, por ejemplo, aritmético, y tienen a su vez un autoconcepto negativo de su propia capacidad para hacer cálculos aritméticos. En esta investigación de Ma y Slogan encontraron que las actitudes hacia las matemáticas son adquiridas a lo largo de la etapa de estudiante, lo que enfatiza el papel del maestro en las mismas. Aquí tenemos una primera campanada. Las actitudes, las creencias de los docentes tienen influencia a su vez en la construcción de las creencias y de las actitudes de las y los estudiantes. Y dicen estas investigaciones que además esas creencias y esas actitudes se van formando a lo largo del proceso educativo. Y la investigación, que en esto es muy intensa en los diferentes países del mundo, América Latina no es excepción, van reflejando de que las actitudes y las creencias van empeorando con el paso de la primaria a la secundaria de la educación superior. Entonces, este hallazgo no solo de que se van formando en esa etapa a lo largo de su vida de estudiante, debemos acompañarlos e interpretarlos con un mensaje preocupante. A lo largo de ese incremento en la vida de estudiantes se van estropeando. Las actitudes hacia las matemáticas van empeorando y las creencias hacia las matemáticas, su importancia y su utilidad también se van estropeando. Una investigadora como Patricia Pérez Titeca, ella es una distinguida investigadora española en estos temas, forma parte del grupo de investigación que tenemos en el Instituto Tecnológico, es una colaboradora junto con su esposo desde la Universidad de Alicante. Ellos encontraron una correlación negativa entre la ansiedad matemática y la autoconfianza matemática. Pero vean, lo más importante que encontraron es que esto genera diferencias por sexo. Las mujeres resultan más ansiosas, con mayor nivel de ansiedad matemática. Y además encontraron que eso tiene efecto en la escogencia de carrera. En general, hay muchos estudios que indican que la ansiedad matemática tiene una incidencia importante en la escogencia de carrera. Y otro ámbito que también es muy importante es la participación de los padres, las madres en general, del núcleo familiar, en la generación de actitudes y de creencias positivas hacia las matemáticas. Y esto es sumamente de interés actual en la investigación, ¿verdad? En que las actitudes de los padres, de las madres, la confianza que ellos muestren en aprender matemática, o la confianza que ellos tengan en la capacidad de aprender matemática de sus hijos, tiene incidencia en el rendimiento académico de sus hijos e hijas. Moore y sus colegas encontraron correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre la actitud de los padres y las madres y la actitud de sus hijos e hijas. De la misma manera hallaron que la actitud de los padres y madres funge como un factor de predicción relevante de la actitud de sus hijos hacia las matemáticas. Entonces ven que aquí hemos hablado de los docentes, las docentes, pero también ahora el núcleo familiar aparece como un elemento importante en la formación de actitudes y de creencias sobre matemática de los papás y de las mamás. Aquí simplemente venimos en la misma línea. Las creencias de los padres y de las madres sobre sus hijos se correlacionan positivamente con las autopercepciones de habilidad en matemática de estos. Es decir, un papá y una mamá que tenga expectativa de que sus hijos tienen capacidades de matemática, de alguna manera generan que sus hijos las tengan. Pero si el papá y la mamá no tienen confianza en las competencias matemáticas de sus hijos, también pueden generar en ellos desconfianza sobre sus propias capacidades de aprendizaje. Nosotros hemos realizado varios proyectos en Costa Rica en la última década principalmente. Hoy voy a concentrarme en dos de ellos. Mi colega Zuleika expondrá en otro momento en este evento una de las investigaciones. Una de las primeras que hicimos es sobre ansiedad matemática. Es una de las variables más estudiadas, de las variables que más preocupan, que más interesan, y es que la ansiedad matemática se genera en las personas. En todos nosotros se genera cierta ansiedad ante las matemáticas, solo que en algunas personas es baja la ansiedad y en algunas personas es muy alta. El llevar cursos, el tener que hacer tareas de matemática, el tener examen de matemática, el tener que resolver problemas de matemática, o el tener que aprobar cierta cantidad de cursos de matemática para una determinada carrera, le genera ansiedad matemática.
Esta investigación la hicimos en colegios públicos, diurnos, una muestra a nivel nacional, con una muestra grande de 3.725 chicos y chicas, colegios públicos, colegios diurnos, todo el país con una muestra por estratos, tomando en cuenta colegios rurales, colegios públicos. Bueno, ¿y qué encontramos con esta investigación? Que el 60% aproximadamente tienen o mostraban un nivel de ansiedad matemática baja. Es decir, un 40% mostraba algún nivel de ansiedad matemática alta. Aquí hay que leer estos números con cuidado. Alguien podría pensar que como 60 es más que 40, estamos bien. El 60% tiene ansiedad o mostraba ansiedad matemática baja y un 40% alta. Pero aquí no, aquí tenemos que leerlo así. Hay un 40% de estudiantes en educación secundaria diurna oficial que tienen niveles de ansiedad matemática alta. Y encontramos diferencias por sexo. Las mujeres lucían en ese momento con unos niveles de ansiedad de matemática más altas que los hombres, lo cual es una cuestión muy recurrente en casi todos estos estudios, no en todos, pero en casi todos, las mujeres aparecen con un nivel de ansiedad más alto. No se sabe por qué. Se especula que podría ser debido a la forma en que medimos, ¿verdad? Finalmente son escalas en donde se hacen preguntas de tipo emocional. Y en nuestros países el machismo podría hacer que los hombres contesten con menos franqueza que las mujeres. Pero también hay autores que consideran que esto se debe más bien a que estamos en una cultura que ha instalado matemática como dominio masculino y que hace entonces que las mujeres tengan menos confianza en su capacidad de aprender matemática, que los estudios indican que no hay diferencias de capacidad. Es un asunto aquí ya de actitud o de percepción culturalmente construido. Y un hallazgo muy preocupante es que encontramos que los niveles de décimo y undécimo tenían en promedio niveles de ansiedad más altos que el tercer ciclo, lo cual no es una buena noticia porque significa que cuando están escogiendo carrera, nuestros chicos están en niveles de ansiedad más altos. ¿Qué genera esa ansiedad matemática? No lo sabemos. Podría ser el examen de bachillerato, podría ser el temor de fracasar en un examen de admisión, podría ser la misma cultura interna de que generemos cierta presión de rendimiento que finalmente genere niveles de ansiedad matemática más altos. Pero en un momento en donde tienen que escoger carrera y ese nivel de ansiedad podría ser o podría influir para que escojan carreras que no tengan que ver con matemáticas. Esta otra tiene que ver con la actitud hacia la solución de problemas. Muy importante porque en Costa Rica ahora estamos con la metodología de solución de problemas como la metodología principal. Bueno, el 20% de los chicos y de las chicas, igual investigación a nivel de colegios públicos y unos oficiales, mostraron una actitud hacia la resolución de problemas bajo. Esto podríamos leerlo en principio positivo, pero no. Un 20% tenían actitud baja, pero el 50% están en una condición ahí, digamos, neutral. Es decir, solo un 30% de las niñas, de las adolescentes y los adolescentes mostraban un nivel de actitud positiva hacia la solución de problemas matemáticos. También se detectaron en esto diferencias entre hombres y mujeres con resultados menos favorables para las mujeres y lamentablemente también se encuentran resultados menos favorables en los últimos años cuando los chicos están por escoger carrera. En resumen, ¿qué nos dicen estas investigaciones? Bueno, que nuestros jóvenes sufren en un importante porcentaje de ansiedad matemática, que la ansiedad matemática se refleja más en las mujeres que en los hombres, con un nivel, lo que llamamos el tamaño del efecto, que está en nivel moderado. No podemos decir que no tenga importancia práctica, que la actitud hacia la solución de problemas también muestra resultados que no son favorables. Hay cerca de un 70% de estudiantes que no tienen una actitud positiva hacia la solución de problemas matemáticos, que las mujeres muestran resultados peores que los hombres. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, tenemos primero que tomar conciencia de que la parte afectiva es fundamental en la escogencia de carrera, es fundamental en la participación de los chicos y de las chicas en actividades que tengan que ver con matemáticas. Pero además tenemos que tomar conciencia de que los papás son un agente, papás y mamás son un agente importante, los docentes lo son, el núcleo familiar también. Y entonces aquí pues ya para redondear, deberíamos primero fortalecer la formación de maestros y maestras y de profesores de secundaria en lo que llamamos la alfabetización emocional.
Eso debe ser parte de los programas iniciales de formación. Y lo otro, ya aquí déjenme reventar el avispero, déjenme decir algo que para alguna gente puede ser una estupidez y en la de menos lo es, pero ahora que se aprobó la ley de que hay que hacer un examen de idoneidad para poder ejercer como educador en este país, digo yo, si no hace falta también un examen de competencia afectiva hacia las matemáticas, porque mis creencias, mis actitudes y mi parte emocional, según la investigación, también afecta la parte afectiva de los estudiantes. Debemos entonces en este país hacer exámenes de competencia afectiva a las maestras, los maestros y los profesores para que enseñen en nuestras aulas. Dejo ahí planteada la pregunta disruptiva como elemento de que los elementos afectivos existen y están afectando principalmente a las niñas y a las adolescentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros nos unimos al agradecimiento a la Academia Nacional de Ciencias y la Universidad de Costa Rica por la invitación. Esta tercera ponencia se vincula con resultados de investigación que hemos desarrollado en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional sobre el tema de los factores psicosociales y las creencias culturales en el desempeño académico en contextos matemáticos de chicos y chicas que estudian en nuestro sistema de educación. Vamos a presentarles los resultados de 2 estudios. Muy rápidamente, no nos vamos a detener mucho en los aspectos metodológicos, solamente en los resultados. Vamos a presentar estos resultados la doctora Eliana Montero Rojas, que nos acompaña, que va a presentar posteriormente, y una servidora, Vanessa Smith Castro. En concordancia con las ponencias anteriores, nosotros partimos del hecho que efectivamente los factores que influyen en la participación y en el rendimiento de las mujeres y las brechas de género en los campos STEM son multifactoriales, y esos factores se encuentran en distintos niveles de análisis. O sea, no vamos a repetir lo que ya se dijo en las ponencias anteriores, solo hacer énfasis en que efectivamente hay variables de nivel individual, las diferencias individuales en desempeño, en los cuales las creencias sobre el sí mismo, la autoeficacia, la autoestima son importantes. Como ya nos han dicho anteriormente, la familia y los pares son fuentes importantes de factores que pueden explicar estas diferencias, estas brechas y este desempeño, ¿verdad? Las creencias y expectativas de los padres, por supuesto los contextos educativos, en donde las expectativas de los docentes, ya lo han dicho claramente los colegas, tienen un impacto importante en las chicas y en los chicos y en sus motivación, su desempeño, sus intereses, y por supuesto a nivel macrosocial, nuestra sociedad, con sus creencias, con sus normas sociales y culturales sobre la forma en que los hombres y las mujeres deben actuar en esta sociedad, y por supuesto todo lo que es política pública alrededor de la igualdad de género, factores que están afectando y que tenemos que tomar en cuenta en todas las investigaciones. Los estudios que les vamos a presentar a ustedes en este momento son nada más un aporte de un punto de evidencia más sobre cómo factores psicológicos, psicosociales, afectivos pueden afectar el desempeño de hombres y mujeres, específicamente de mujeres, y que nos permita tener información para poder tomar decisiones y hacer cambios en la forma en cómo estamos nosotros criando a nuestros hijos y nuestras hijas para tomar decisiones sobre sus carreras en los campos STEM. Para que tengan una idea, los resultados que vamos a presentar provienen de un estudio más amplio que realizamos con estudiantes de 5º año de 10 colegios académicos del Gran Área Metropolitana y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico de 1er año. Nosotros, nuestra variable dependiente, estábamos muy interesados en ver su desempeño matemático, específicamente en el examen de bachillerato de matemática y en la porción de matemática de las pruebas de aptitud para ingreso a carrera. Como sabemos que uno de los principales predictores de ese desempeño tiene que ver con las habilidades de los chicos y las chicas, sus habilidades generales de razonamiento, en un primer momento visitamos todos esos colegios y esas clases
para medir principalmente las habilidades generales de razonamiento de los chicos y las chicas como una prueba de razonamiento con figuras. Y posteriormente hicimos lo que hicieron los colegas en los estudios anteriores, medimos sus actitudes, sus creencias, sus afectos en torno a las matemáticas. Específicamente empezamos a medir las actitudes sobre lo que son hombres y mujeres, las ideas acerca de las diferencias entre hombres y mujeres y las características de hombres y mujeres, los sesgos o el sexismo que tenemos en nuestra sociedad. Posteriormente también medimos si tenían la idea de que la matemática era dominio masculino o si creían que hombres y mujeres somos iguales en nuestras capacidades para la matemática. Medimos también la autoeficacia matemática, esa idea de la confianza que tengo yo en poder afrontar problemas matemáticos, y posteriormente medimos su desempeño en la prueba de bachillerato, como les dijimos, en matemática, y la porción matemática de la prueba académica de la Universidad Nacional. No, los resultados que les vamos a presentar en los dos estudios se analizaron con técnicas multivariadas para establecer la vinculación de las variables independientes, los predictores, sobre el criterio que son las notas. En el primer estudio que les voy a presentar yo rápidamente, trabajamos exclusivamente con mujeres. En el estudio 2, que va a presentar la colega Iliana Montero, trabajó ella sí con chicos y chicas de quinto año en una perspectiva más comparativa. En el primer estudio vamos a ver los resultados de un análisis multivariado de los efectos directos e indirectos de estas creencias y esos estereotipos sobre el desempeño en estas pruebas estandarizadas. Básicamente estas son las hipótesis que ya les acabamos de explicar. Las habilidades generales de razonamiento son el principal predictor del desempeño en contextos matemáticos, pero nosotros hipotetizamos que parte de la varianza de ese desempeño depende también de la creencia de que soy bueno o buena en esta materia y por eso voy más confiada y quizá con menos ansiedad. Eso no lo sabemos nosotros, pero hipotetizamos que la autoeficacia tiene ese impacto. Esa autoeficacia tiene un impacto, es nutrida por esas creencias de que la matemática es dominio de los hombres o dominio equitativo de género, y esas creencias creemos nosotros que dependen también de las ideologías sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Lo que vamos a ver a continuación son los resultados, algunos resultados del ajuste de este modelo de ecuaciones estructurales en la muestra de estudiantes con los que trabajamos. Voy a mostrarles rápidamente los resultados del modelo de ecuaciones estructurales en las estudiantes de colegios públicos. Aquí podemos observar que el desempeño matemático en las pruebas estandarizadas depende principalmente del razonamiento, de sus habilidades generales de razonamiento. Es decir, por un aumento en una desviación estándar en las capacidades de razonamiento, medidas por el test de razonamiento con figuras, aumenta en 1.42 desviaciones estándar en su desempeño matemático. Ahora, independientemente o más allá de este razonamiento, la autoeficacia también resultó ser un predictor importante del desempeño matemático. Esto quiere decir que dos chicas con el mismo nivel de razonamiento matemático pueden tener notas diferentes en su desempeño en las pruebas, precisamente porque hay un factor de autoeficacia, de su creencia acerca de su capacidad que puede estar afectando, en este caso, mejorando su desempeño. Igual, la idea de que hombres y mujeres somos iguales en nuestra capacidad matemática también tiene un efecto directo sobre el desempeño, pero también indirecto a través de la autoeficacia, y estas creencias, estas actitudes sobre los hombres y las mujeres a nivel general también tienen un impacto sobre esas creencias. Es decir, entre más creencias sexistas hayan internalizado las chicas, menores es su creencia de que somos iguales los hombres y las mujeres en matemática. En general, el modelo se ajustó muy bien en estudiantes de colegio. Aquí podemos ver los resultados del ajuste del modelo. En universitarias de ciencias sociales y literatura, el modelo no ajustó tan bien, pero en universitarias que estudian las carreras STEM, ahí nuestras predicciones no fueron tan certeras, es decir, el modelo se desajustó más. Más bien nos llamó muchísimo la atención un resultado inesperado en las chicas de las carreras STEM. En esas chicas lo que encontramos fue que efectivamente su desempeño matemático depende muchísimo de sus capacidades generales de razonamiento, no así de las variables psicosociales, pero encontramos que entre mejor es el desempeño matemático de esas mujeres, también más ideas sexistas tenían ellas contra otras mujeres y hostiles. Esto es un resultado que no nos esperábamos, que nos parece sumamente interesante porque están vinculadas
el desempeño de estas chicas con estas creencias, las adquirieron antes de entrar a estas carreras o las adquirieron durante estas carreras. Son preguntas que no hemos respondido y que tenemos que responder, pero nos pareció muy importante traerlo aquí porque efectivamente nuestros resultados denotan cómo los factores psicológicos, psicosociales y culturales tienen un efecto directo e indirecto en el desempeño, y estos datos nos pueden servir para imaginar entonces qué cosas tenemos que hacer para cambiar las cosas. En suma, en el estudio 1, apoyamos la idea de que el sexismo y los estereotipos afectan la autoeficacia, la autoestima, y esta autoeficacia y autoestima afecta el desempeño más allá de lo que predice el razonamiento. Y esto se observó principalmente en estudiantes de quinto año, no así en las universitarias, y más bien en las universitarias, las chicas universitarias que trabajan, que estudian carreras STEM, tendríamos que estudiar un poco más el tema de qué es lo que significa desarrollar habilidades y destrezas y actitudes en contextos muy masculinizados como pueden ser las carreras STEM. Hasta aquí lo dejamos con las conclusiones del estudio 1. Ahora le voy a dar la palabra a la colega Ileana Montero para que nos explique los resultados del estudio 2. Muchas gracias, Vanessa. Como ella les decía, con los mismos datos del estudio 1, este llamado estudio 2 trató de establecer a partir de este marco teórico en donde estamos hablando de estereotipos de género, creencias, habilidades de razonamiento y también el uso de modelos multinivel, cómo podemos entonces explicar con evidencia empírica las diferencias entre hombres y mujeres en esas dos pruebas de contexto matemático, la prueba de aptitud académica, la parte matemática de la prueba de aptitud académica de la Universidad de Costa Rica y la prueba de bachillerato de matemática. Podemos pasar. Entonces, ¿qué estábamos tratando de encontrar? Explicar precisamente las diferencias observadas a favor de los varones en ambas pruebas, como ya mencioné, la parte matemática de la prueba de admisión de la UCR y la prueba de bachillerato en matemática. La muestra fue en total de 487 estudiantes, de los cuales 269 eran mujeres, y como lo mencionó Vanessa, son colegios del gran área metropolitana diurnos académicos. Se utilizó como modelo estadístico la regresión multinivel, que sabemos las grandes ventajas que tiene porque nos permite medir no solamente los efectos a nivel individual de cada estudiante, sino también los efectos moderadores del colegio o centro educativo. Y establecimos dos modelos para hacer esa comparación. El modelo reducido solamente incluyó como variable predictora el sexo del estudiante, hombre o mujer, y el modelo completo, además del sexo, incluyó un indicador de habilidades de razonamiento, los puntajes en las escalas de sexismo hostil y benevolente, la actitud hacia la equidad de género en matemática y la autoeficacia matemática, que son exactamente las mismas variables que se trabajaron en el estudio 1, que les explicó Vanessa, que utilizó únicamente la muestra de mujeres y modelos de ecuaciones estructurales. Aquí usamos a hombres y mujeres y modelos de regresión multinivel. Adelante. Bueno, ahí tenemos las estadísticas descriptivas y correlaciones para las variables que se incorporaron a estos modelos multinivel. En realidad, nada más recalcar que para casi todas las variables cognitivas, los hombres tienen un valor más alto, tanto el puntaje en la prueba en la parte matemática de la prueba de la UCR, también en la prueba de bachillerato de matemática, los hombres tienen promedios más altos. Igualmente en la prueba de razonamiento con figuras, que es la prueba que utilizamos para medir habilidades básicas de razonamiento, y eso también, este resultado a favor de los varones en la prueba de razonamiento con figuras puede explicarse por un efecto de autoselección, porque como ustedes saben, en secundaria tienden a desertar proporcionalmente más varones que mujeres. Entonces, los que llegan a un 10º año, que en este año fue que se hizo el estudio, están ya autoseleccionados. Entonces, esta es una de las posibles explicaciones para las cuales es consistente este resultado a favor de los varones en la prueba de razonamiento con figuras.
También en la escala de autoeficacia matemática vemos que los hombres tienen un promedio más alto que las mujeres. De hecho, el tamaño de efecto para esa diferencia en autoeficacia matemática es de más de un 40% a favor de los varones, o sea, muy consistente con todo lo que se ha dicho aquí hasta ahora y con la evidencia de las investigaciones internacionales. Adelante. Bueno, aquí están los resultados del modelo multinivel, que los que les guste la estadística aplicada a la matemática los podrán interpretar. Se interpreta muy parecido a los modelos clásicos de regresión, únicamente que en el caso del modelo multinivel también se están considerando los llamados efectos moderadores del centro educativo, que quiere decir que las relaciones entre las variables pueden cambiar dependiendo del centro educativo. Aquí lo que quisimos comparar fue el modelo en donde únicamente estábamos incluyendo como variable independiente el sexo, comparándolo con el modelo en el cual estaban presentes, además del sexo, las otras variables que ya hemos mencionado. Y queríamos ver entonces qué tanta de la diferencia entre hombres y mujeres se debe al efecto de esas otras variables independientes. Entonces, a partir de estos datos es que generamos nuestras conclusiones. ¿Podemos pasar? Entonces, gracias a este análisis llegamos a las siguientes conclusiones. Se evidencia la necesidad de que en las investigaciones se controle el efecto de las habilidades generales de razonamiento. Esto es sumamente importante, colegas, porque ya hemos demostrado con este estudio que no se trata de que las personas con mayor habilidad matemática son las que tienen un nivel más alto de autoeficacia matemática. No es así. Gracias a estos modelos de regresión, hemos podido confirmar que controlando por las habilidades básicas de razonamiento, la autoeficacia matemática tiene un efecto importante en los puntajes de las pruebas de contexto matemático. O sea, eso es un efecto más allá de las habilidades básicas de razonamiento. Y realmente a nivel internacional se está abriendo actualmente todo un campo de investigación muy interesante y con grandes consecuencias en torno a precisamente cómo es que estas dimensiones de creencias y afectivas afectan los puntajes en las pruebas cognitivas. Entonces, definitivamente no es un tema de que son los más hábiles, los que se sienten más autoeficaces. No, aún controlando por las habilidades básicas de razonamiento, una persona con mayor nivel de autoeficacia matemática logra mejores puntajes. Eso es una evidencia muy fuerte en torno a la necesidad de desarrollar este tipo de actitudes en los estudiantes. Igualmente, aunque en menor medida, resulta pertinente controlar por factores psicosociales como la ideología del sexismo benevolente, como ya les explicó Vanessa, es otro elemento importante que predice el rendimiento en estas pruebas. Y bueno, precisamente la autoeficacia matemática es el segundo factor más importante en el caso de la prueba de bachillerato en matemática, después de las habilidades de razonamiento. Esto necesariamente, como dije antes, enfatiza la necesidad de que los docentes promuevan activamente esta dimensión de autoeficacia en sus estudiantes, especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque ya hemos demostrado que más allá de las habilidades de razonamiento, la autoeficacia es un predictor importante para los puntajes en la prueba de matemática y además los niveles promedio de las mujeres son menores que los de los hombres. Por eso hay que promover la autoeficacia en todos los estudiantes, pero especialmente en las mujeres. Pasamos. Ahora bien, hay un elemento también muy importante en torno a las conclusiones con respecto a los efectos moderadores del colegio. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre estas variables y los puntajes en esas pruebas varían dependiendo del colegio. Eso también abre toda una posibilidad de investigación y toma de decisiones y poder estudiar cualitativamente en qué contexto se favorece o no se favorece la promoción de este tipo de dimensiones. Entonces, eso también es un valor agregado importante de un estudio como este, gracias a que se usa los modelos multinivel.
Y bueno, a pesar de que logramos explicar una buena parte de las diferencias entre hombres y mujeres, todavía a partir de los resultados nos quedan algunas discrepancias no explicadas que debemos seguir estudiando en torno a las diferencias entre hombres y mujeres. O sea, a pesar de que identificamos algunas de las variables que explican las diferencias, no pudimos llegar a un punto en donde toda la diferencia fuera explicada. Y por cierto, que aprovecho para invitarlos al próximo viernes, en el bloque del próximo viernes 4 de diciembre, el que comienza a las 8:30 de la mañana, vamos también a tener otra ponencia desarrollada con estos datos, en donde estimamos los efectos para cada uno de los diferentes colegios, que también es sumamente interesante porque podemos ver que hay efectos positivos de los colegios y efectos negativos de los colegios, de los cuales es muy importante poder tomar lecciones. Así que los esperamos en esta sesión de el viernes a las 8:30 de la mañana. Y esas son las referencias de los dos estudios que hemos expuesto Vanessa y su servidora. Gracias.